Mi nombre es Mónica Crosby y pues yo crecí en un hogar católico. Sin embargo, no se inculcaba nada relacionado a Dios ni ningún tipo de tradición, además de ir a la iglesia los domingos. Sin embargo, cuando cumplí 16 años, tuve una situación que me dejó en el hospital y eso me alejó de Dios por completo. Pensaba que tal vez no existía Dios, que no era real, porque creía que un Dios real no me hubiese dejado pasar por las cosas que pasé estando en el hospital. Y desde entonces me fui alejando poco a poco hasta que empecé a considerarme atea. Empecé la universidad, en donde empecé una carrera de ciencias, lo cual me mantuvo aún más alejada de cualquier tipo de temas con Dios y la religión, y básicamente no quería saber nada relacionado a Dios. Sin embargo, desde el 2017 en adelante empecé a tener problemas con la ansiedad, que a la larga se convirtieron en depresión. Hasta el año pasado yo estuve en terapia psicológica, estuve en sesiones con psiquiatras y estuve medicada por los temas de tanto la ansiedad como de la depresión. La verdad es que el tiempo en el que yo estuve deprimida fue un tiempo de mucha soledad para mí. Estaba alejada de mi familia, no sentía que tenía un propósito y tampoco que tenía amigos. Me sentía muy sola y no veía esperanza para el futuro. Y el año pasado pasé por muchas situaciones que me llevaron a decidir que en verdad ya no quería seguir viviendo. Y estos pensamientos fueron creciendo tanto que llegó un punto en el que ya yo no quería seguir tomando pastillas, ya no quería seguir en terapia, porque nada me estaba funcionando y seguía en el mismo hueco desde hace 7 años. Entonces llegó un día en el que yo tomé la decisión que ese era el día que yo me iba a quitar la vida. Y ese día que había planificado y había dicho de hoy no paso, justamente era el cumpleaños de una de mis amigas. Y yo tomé la decisión de ir para verlas una última vez y despedirme y regresar a mi casa y quitarme la vida. Y cuando fui a este cumpleaños, una de mis amigas de la escuela, de toda la vida, llegó a la fiesta y yo no la había visto en como en un año. Y mi amiga era una persona totalmente diferente a cuando yo la había visto un año antes. Mi amiga María Paula entró al cumpleaños brillando y feliz, y yo nada más me preguntaba qué había hecho ella para ser feliz, porque 2 años antes yo sabía que ella había estado pasando por situaciones parecidas a las mías y sentimientos parecidos a los míos. Así que me preguntaba qué había hecho ella para ahora estar tan tranquila. Y ella solo se sentó conmigo y yo estaba un poco alejada de todas, porque sabía lo que iba a hacer cuando llegara a mi casa. Y por alguna razón sentí la necesidad de preguntarle qué estaba haciendo ella, porque yo lo había intentado todo y yo no podía conseguir cambiar lo que era. Y María Paula solo me dijo que era Dios y que Dios era lo que le daba esa paz, esa tranquilidad y esa calma. Y yo, la verdad es que no creía en eso.
Sin embargo, yo estaba tan decidida a perder la vida que dije que ya lo había intentado todo. Lo único que me quedaba intentar era Dios. Ella me invitó a una casita de luz y al principio pues estaba un poco reacia a ir. Y justo al día siguiente, cuando voy al trabajo, lo primero que pasa cuando llego al trabajo es que un compañero de trabajo se acerca y me pregunta que si yo conocía a María Paula. Y pues yo le dije que sí, que sí él la conocía, y me dijo que sí, que iban a la misma iglesia. Entonces ya para mí se empezó a poner un poco como... Eran demasiadas coincidencias. Yo nunca había escuchado de esa iglesia, nunca había escuchado sobre lo que ellos seguían, y de pronto habían personas en mi círculo que creían en Dios y eran personas que ciertamente demostraban a Cristo con sus acciones. Entonces tomé la decisión de intentarlo. Y ese miércoles fui a casita, y estando en casita, lo primero de lo que estaban hablando, estando en casita, lo que tocan en el capítulo es cuando Moisés le decía a Dios que él no podía hacerlo. Dios le pedía que fuera a Egipto y Moisés le decía que él no podía hacerlo porque era tartamudo, porque tenía un montón de excusas para decirle que no. Y a mí me llamaba la atención que Marta decía como: Dios jamás le dice a Moisés, tú puedes hacerlo. Dios siempre le dice, ve y yo lo voy a hacer por ti. Y a mí me llegaba mucho que yo no podía sola. Yo llevaba tantos años intentándolo sola y no funcionaba. Entonces escuchar que si yo se lo dejo a Dios, Él lo puede hacer, y que yo no necesito tener la fuerza ni el poder para hacerlo, me dio tanta tranquilidad que decidí darle un chance de nuevo. Y la siguiente semana que había casita de luz, llevé todas mis dudas y empecé a preguntarle a María Paula. Empecé a preguntarle a María Paula todas estas dudas que yo tenía, y ella intentó responderlas como podía mientras que íbamos a casita. Y llegando a casita, yo por primera vez decidí hablarle a Dios y le decía que si Él realmente existía y si Él realmente quería que yo fuera parte de su casa, que me diera una señal, y que yo tenía todas estas preguntas, y que si por lo menos Él me respondía 3, yo me iba a convertir. Cuando llegué a casita, Dios no me respondió 1 ni 2 preguntas. Dios me respondió las 10 preguntas que yo tenía. Y yo nada más podía mirar a María Paula, un poco asustada, pero también sorprendida de que realmente Dios existe. Y no solamente existe, Él te escucha y Él te habla y Él responde. Y desde entonces decidí darle mi vida a Cristo. Yo no quería mi vida, así que le di mi vida a alguien que sí la quería. Un año después de haber estado en Cristo, hoy en día puedo decir que Cristo me sanó de la depresión
los problemas siguen estando. Pero ahora tengo un padre que me ama, que me apoya y que me respalda. Tengo hermanos y hermanas en Cristo que me muestran el amor de Cristo todos los días. Tengo una familia. Ya no me siento sola. Me siento amada y escogida. Si pudiera dejarles una palabra a todos, es que le den esa oportunidad a Dios. Dios no nos llama a venir a Él ni siendo perfectos, ni siendo buenos, ni siendo puros. Dios nos llama a ir a Él así como estamos. Si le damos la oportunidad, Dios puede hacer nuestras vidas algo hermoso, algo lleno de amor y tranquilidad. Así que si puedo invitarlos, los animo a que le den la oportunidad a Dios de que haga algo hermoso con sus vidas.